Hola a todos, ¿cómo están? Les voy a contar en este video cómo impactaron las últimas medidas anunciadas por el gobierno para tratar de evitar otra crisis, por qué fue tan negativo el resultado al día siguiente, el viernes, cuando el Banco Central tuvo que vender una gran cantidad de reservas para evitar otra devaluación. El blue se fue a 150 pesos, una señal realmente muy preocupante de lo que pasó el viernes, qué hubo detrás de eso. ¿Y cuáles son las medidas que se vienen en los próximos 10 días? Ya están preparando un nuevo paquete de medidas, todos enfocados en lo principal, que es tratar de evitar una mega devaluación con un impulso inflacionario adicional muy importante detrás. Antes de comenzar, les recuerdo, suscríbanse al canal, Plan M y activen la campanita de notificaciones. Si quieren comunicarse conmigo lo pueden hacer a través de mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial, y como siempre les sugiero que consulten nuestra web planem.com.ar, ahí van a tener todos estos informes de manera detallada con gráficos y estadísticas. Ahora sí, comencemos. Como ustedes saben, el gobierno viene anunciando una serie de medidas, todas medidas de cortísimo plazo, todos parches para tratar de salir de una trayectoria de crisis en la cual el Banco Central vende todos los días dólares para tratar de equilibrar el mercado cambiario y evitar una suba fuerte del tipo de cambio oficial que dispare todavía más la inflación. Es decir, lo que está tratando de hacer el gobierno es evitar otra mega devaluación, otra crisis cambiaria. A mediados de septiembre se anunció el nuevo super cepo al dólar con todo tipo de restricciones para la compra de los $200 por home banking. Encima tuvimos 10 días prácticamente de feriado cambiario. Pese a ese super cepo, el Banco Central no solamente siguió vendiendo dólares para evitar una devaluación y perdiendo reservas, sino que agravó la crisis de confianza y empezaron a correr fuerte los depósitos en dólares. Ante esta nueva situación que nosotros veníamos advirtiendo que era de nuevo insostenible, el ministro de Economía, Martín Guzmán, anuncia el jueves 1 de octubre un nuevo paquete de medidas. El detalle de esas medidas lo pueden consultar en planem.com.ar, ahí tienen un informe bien detallado de cada una de las medidas, pero se los resumo brevemente. Las medidas apuntan, por un lado, del lado de la oferta de dólares, a generar un mayor ingreso de dólares los próximos meses en el mercado cambiario. Ahí está la rebaja de 3 puntos por 90 días de las exportaciones de la soja, para ver si hay ahí una liquidación mayor de cereales en los próximos meses y un ingreso mayor de dólares. No es demasiado optimista el cálculo que hacen en el sector, pero tal vez podrían ingresar 2.000, 3.000 millones de dólares adicionales al mercado cambiario y descomprimir algo la situación. Y además hay medidas de rebaja de retenciones a exportaciones industriales y exportaciones mineras, también para generar ahí una oferta de dólares estructural mayor hacia el futuro. Desde el lado de la demanda de dólares, aunque es un tanto confuso lo que ha hecho hasta ahora el Banco Central, lo que se apunta es a generar un mayor atractivo para las colocaciones en pesos, para que fundamentalmente los depositantes en pesos, ya sean empresas, inversores o minoristas, no corran permanentemente al dólar, presionando más sobre la brecha cambiaria. Y desde el punto de vista de la política cambiaria, hay una modificación importante que el Banco Central advierte que no va a seguir con esas micro devaluaciones de 4, 5, 6 centavos a lo sumo de suba diaria del tipo de cambio oficial, sino que va a haber más volatilidad. Lo que todos interpretan que el gobierno a través del Banco Central va a dejar que suba más rápidamente el dólar oficial. De hecho, el viernes, lo había advertido el Banco Central el día anterior, el dólar oficial subió en un solo día 70 centavos. Más allá de estas medidas, ¿qué es lo que sucedió el viernes? Bueno, el viernes no solamente el dólar oficial subió 70 centavos, ahí intervino el Banco Central, sino que el Banco Central perdió muchos dólares, muchas reservas para evitar una devaluación todavía mayor. Según fuente del mercado, habría vendido alrededor de 150 millones de dólares. En el Banco Central aseguran que fueron 116 millones de dólares, pero como sea, es una cifra elevadísima si se tiene en cuenta que vos anunciaste medidas para salir de esa trayectoria de crisis y al día siguiente vendés más dólares de lo que estabas vendiendo en las últimas 2 semanas. Además, se ampliaron las brechas con el dólar blue en 150 pesos, lo cual habla de la desconfianza, sobre todo de los ahorristas minoristas. Y en el contado con liquidación, que es el dólar al cual compran las empresas, todo en blanco,
que en algún momento sobre el final de la jornada estaba superando los 148 pesos, el Banco Central intervino a través de la venta de bonos en dólares para después bajarlo alrededor de 145, 146 pesos. Pero fue un día claramente negativo el día siguiente a los anuncios. Algunos dicen que hubo un error grave desde el punto de vista del ministro de Economía, que hizo los anuncios de baja de las retenciones y salvo el tema de las retenciones industriales, en el caso de la soja, que era lo principal, no fue publicado en el boletín oficial, con lo cual prácticamente no hubo oferta de dólares en el mercado cambiario justo el día siguiente de los anuncios. ¿Cómo sigue esto para adelante? En mi opinión, el ministro de Economía perdió una gran oportunidad para abordar el problema de fondo, que es una crisis enorme de confianza en la economía argentina, generada en los últimos meses, por un lado, por el mega déficit fiscal que generó la pandemia, íntegramente financiado por emisión monetaria, pero también por una serie de señales contradictorias que ha dado permanentemente el gobierno, desde la estatización de Vicentín al supercepo, desde los llamados a ahorrar en pesos o el presidente diciendo que los que compraban los $200 especulaban con el dólar. Bueno, todo ese tipo de señales que han generado además mucho ruido político, sin duda agravaron la crisis de confianza. Pero el problema de fondo, y que el ministro de Economía perdió la oportunidad de abordarlo en sus anuncios, es cómo hace la Argentina para tener un sendero de convergencia fiscal en los próximos meses que achique la mega emisión monetaria en una economía en la cual sobran pesos y faltan dólares. ¿Cuáles son las medidas para los próximos 10 días que ya están preparando en el gobierno, consciente que están en una carrera contrarreloj y que a lo sumo en las próximas 2 semanas o 3 semanas se juega si la Argentina va a una mega devaluación, va a una nueva crisis cambiaria o si puede de alguna manera salir de esa trayectoria de crisis o al menos atenuarla? La primera medida va a ser una suba de la tasa de interés para los depositantes en pesos. Esto, insisto, ha sido confuso por parte del Banco Central, que prefiere y han anunciado distintos instrumentos en pesos sin subir la tasa de interés, por ejemplo, bonos en pesos del Tesoro Nacional atados al dólar oficial, llamados dólar link, o depósitos en pesos atados a la evolución del tipo de cambio oficial, algo que ya había anunciado el Banco Central y que quiere potenciar en los próximos días, pero los bancos se resisten a ofrecer masivamente a sus clientes. Lo están evaluando y lo van a instrumentar directamente una suba de la tasa en pesos en los próximos 10 días para tratar de dar un mayor atractivo a los ahorristas en pesos para que no corran al dólar. Recuerden que hoy las tasas están en 30% anual para los depósitos mayoristas de 1 millón de pesos o más, y de 33% para los depósitos de menos de 1 millón de pesos. Son depósitos que tienen una tasa de interés que pierde claramente frente a la inflación y frente a la expectativa de devaluación. Otra de las medidas que se van a tomar en los próximos días es bajar la tasa de pases en dólares. Esto es una medida técnica, pero a lo que apunta es a que los bancos tengan más dólar billete en sus tesoros, por un lado para responder al retiro de depósitos por parte de los depositantes y por otro lado también es tratar de incentivar a los bancos que con sus posiciones propias de dólares salgan a venderlos y a colocarse en pesos. Otra de las medidas va a ser que el Banco Central va a intervenir con el stock de 7.000 millones de dólares de bonos de la deuda renegociada en el mercado del contado con liquidación para tratar de bajar ese dólar en blanco alternativo al cual acceden las empresas. Ya les decía que al día siguiente ya estuvo interviniendo en ese mercado. Eso, como nosotros advertimos en su momento, tiene un riesgo que si vos no generás confianza y si el Banco Central está quemando, vendiendo esos bonos en dólares en el mercado secundario, no solamente incrementa el endeudamiento con el sector privado del sector público, sino también que provoca un derrumbe de la cotización de los bonos nuevos, de los bonos renegociados, y eleva todavía más el riesgo país. Además, atención, está confirmado que van a tratar de ir soltando, dicen en el Banco Central gradualmente, vamos a ver si lo logran, pero más aceleradamente el tipo de cambio oficial, es decir, ver si puede haber una convergencia más rápida, si se logra poner un techo a los dólares alternativos
con la suba del tipo de cambio oficial. Creo yo que es una medida inevitable. El Banco Central no puede estar vendiendo ni 100 millones de dólares, ni 50, ni 40. No puede seguir vendiendo reservas en esta situación, porque si no, tarde o temprano vamos a la devaluación brusca, desordenada, y sobre todo vamos a una devaluación que después es muy difícil de estabilizar con un banco central sin reservas. Y después va a haber una serie de medidas adicionales que no se anunciaron, pero que ya están listas para tratar de seguir estimulando la oferta de dólares. Por un lado, un decreto de disponibilidad de dólares para las petroleras, para que lo que exportan las petroleras, un porcentaje que puede ser alrededor del 30%, lo puedan dejar en el exterior, no liquidarlo en el tipo de cambio oficial, y de esa manera, sobre todo YPF y otras petroleras que están endeudadas en dólares, puedan pagar sus vencimientos de deuda en dólares. También van a relanzar el plan para el sector energético y el sector de gas, con el mismo objetivo de generar ahí divisas en un sector que obviamente también puede generar divisas, puede generar oferta de dólares. Y después hay otras medidas como un mini blanqueo para el sector de la construcción. Se han anunciado dentro del paquete que presentó el ministro de Economía una serie de medidas no demasiado potentes, pero que apuntan a estimular el sector de la construcción, que es un sector muy intensivo en la generación de mano de obra y que no consume dólares, que es lo que en este momento necesita el gobierno para tratar de hacer una recuperación económica que no le genere, obviamente, un desbalance muy grande desde el punto de vista de las divisas. Otra de las cartas que tiene el gobierno para los próximos días es apurar la negociación con los representantes de la misión que va a llegar del Fondo Monetario Internacional. Me dicen que más allá de esa negociación, que obviamente el gobierno va a querer cerrar cuanto antes para mostrar un acuerdo con el fondo que básicamente apunta a postergar el pago de los 44.000 millones de dólares de la deuda con el Fondo Monetario a un plazo importante, que la Argentina no pague por los próximos 4 o 5 años vencimientos de esa deuda, y después en un acuerdo a 6 o 10 años que se paguen esos 44.000 millones de dólares. Más allá de esa negociación que puede estar encaminada, me dicen que el ministro Guzmán no quiere rever las pautas del presupuesto 2021 desde el punto de vista fiscal, es decir, que no habría ahí, por ahora, o es la posición del ministro Guzmán, un ajuste o una reducción mayor del déficit fiscal de lo que está presentado en el presupuesto, y creo yo que ese es uno de los problemas. El presupuesto 2021 presenta un déficit fiscal de 4,5% del PBI, que implica una reducción frente a un déficit fiscal de casi 7 puntos este año, pero también plantea que el 60% de ese déficit va a seguir financiado por emisión monetaria, y atención, que eso es un problema porque apunta al desequilibrio que hay en esta economía, y lo que está diciendo Guzmán es no se va a resolver en el corto plazo, y si no se va a resolver en el corto plazo y vos no recreás la confianza, bueno, vas a necesitar un tipo de cambio mucho más alto que el actual, es decir, una devaluación mayor y una inflación mucho mayor para poder efectivamente cerrar las cuentas fiscales. Finalmente, me dicen que todas estas medidas que les comento se van a anunciar en los próximos días, van a ser anunciadas con el mismo equipo económico, es decir, que no va a haber recambio en el equipo económico, ni en el Banco Central, ahí está confirmado Miguel Pelle, ni en el Ministerio de Economía está confirmado Martín Guzmán. En conclusión, creo yo que más allá de todas estas medidas que ya se tomaron con el Super Cepo, que después volvió a relanzar en los últimos días el ministro de Economía con los anuncios que le comenté, y las medidas que se van a tomar en los próximos 10 días que estoy anticipando en este video, es fundamental que el gobierno trate de balizar el camino para los próximos meses, es decir, trate de reducir al máximo la incertidumbre que se ha generado en los últimos meses, y eso incluye no solamente un plan fiscal claro de cómo vas a achicar el déficit fiscal, como les comentaba, y la emisión monetaria, no solamente un plan claro de cómo vas a impulsar al sector exportador y la oferta de dólares, o con instrumentos de corto plazo, un plan claro de cuál va a ser tu política cambiaria
o la suba de la tasa de interés para tratar de generar incentivos a quedarse en pesos, sino fundamentalmente achicar la incertidumbre desde el punto de vista político. Es necesario alinear todas las expectativas, dejar de hacer olas en medio del tsunami, dejar de permanentemente lanzar proyectos para un lado, para el otro, de cruzarse políticamente o con la Corte Suprema de Justicia o con la oposición o con los empresarios o con distintos factores de poder para tratar de encauzar las expectativas en medio de la crisis, en medio de una coyuntura que no admite un solo error más. Si el gobierno no logra balizar claramente ese camino para tratar de dar más certidumbre, más previsibilidad en los próximos meses, el ajuste cambiario que se viene va a ser inevitable y mucho mayor al esperado, y eso va a implicar un impulso, una aceleración muy fuerte de la inflación que obviamente va a seguir dañando y va a seguir ajustando a toda la economía, empezando por aquellos asalariados en pesos que van a seguir viendo una caída de su poder de compra que ya acumula 3 años consecutivos de caída en una economía que además tiene récord de destrucción de puestos de trabajo en los últimos meses, récord de aumento de la pobreza y en una situación muy incierta de cómo se sale de ese círculo vicioso de derrumbe económico y de recesión en la economía real. Espero que les haya gustado este video y como siempre suscríbanse al canal Plan M y activen la campanita de notificaciones para recibir las alertas de los videos que subimos todas las semanas. Chau, pásenla bien.